El domingo que pasó, hace 8 días, estuvimos iniciando un nuevo capítulo de la confesión de fe. Es el capítulo 6, que tiene como título lo siguiente: de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Es el capítulo 6, es lo que estamos considerando en estos momentos a la luz de la palabra de Dios. Todo lo relacionado con la caída de Adán y Eva en pecado, los efectos que tuvo la caída en el hombre, en el ser humano, sus consecuencias, los juicios de Dios, los castigos que Dios trajo sobre la humanidad. Y en esa clase del domingo anterior se hizo un énfasis particular en cuál fue el estado original con el cual fueron creados nuestros primeros padres, ¿cierto? Adán y Eva. ¿Cómo era ese estado antes de la caída? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo lo podemos definir? Un estado de justicia, de rectitud, de inocencia, de justicia, ¿cierto? Antes de la caída, la primera pareja tenía la capacidad real de obedecer al Señor y lo hizo durante cierto tiempo, de caminar en comunión con el Señor. Pero luego de la caída, todo ese estado original, ese estado de justicia, de integridad, se vino abajo. Todo cambió luego de la caída. Luego de que Adán voluntariamente e intencionalmente comiera de aquel fruto prohibido y amargo, con el agravante incluso de pasar por alto la amenaza de muerte de parte del Señor. El día que de él comieres, ciertamente morirás. De manera que incluso hoy, estando nosotros en Cristo y Él habiendo perdonado nuestros pecados, aún tenemos de qué por qué lamentarnos por la caída y sus consecuencias, y por nuestros pecados de manera particular, no solamente por el pecado de Adán, sino por los nuestros también, por los de cada uno en particular. La caída del hombre es grande, fue grande, pero la salvación que Dios nos da a través de Cristo y que Él continúa ofreciendo gratuitamente y libremente a todos los hombres es más grande aún que la caída. Pero algo más que estuvimos considerando es que incluso con todo lo que significó la caída del hombre, esto de ninguna manera frustró o tomó por sorpresa al Señor, ¿cierto? Cosas como la caída del hombre en el Edén, cosas como la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, eran parte de sus sabios designios y de su decreto. Aunque nuestra mente no podamos conciliar ambas cosas y realidades, son ciertas. La responsabilidad única del hombre en su pecado, pero como aún así nada, absolutamente nada, va por encima de lo que Dios ha decretado y designado. En estos minutos de esta clase, con la ayuda del Señor, lo que haremos es meditar en el siguiente párrafo. Acompáñenme allí un momento, en el párrafo número 2 del capítulo 6, acerca de la caída del hombre en pecado. Y básicamente vamos a enfocarnos en estos minutos en dos temas, iglesia, dos temas. Uno, las consecuencias de la caída, y dos, la lamentable condición en la que se encuentra todo ser humano sin Cristo. Esas dos cosas, consecuencias y la condición del hombre. Voy a leer este párrafo que es corto. Dice: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos
en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Entonces empecemos con ese primer punto, considerando ese primer punto, los efectos de la caída. ¿Qué sucedió luego de que nuestros primeros padres incurrieran en rebelión, en transgresión? Eso está narrado en ¿cuál capítulo de la Biblia? En el capítulo 3 de Génesis, ¿cierto? Todo lo que ocurrió. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió inmediatamente después de la rebelión de Adán y Eva? ¿Qué cosas entraron a este mundo? ¿Qué cosas entraron al corazón del hombre? Porque, claro, en Génesis 3 nos dice varias cosas. Por ejemplo, nos dice que ellos inmediatamente se rebelaron, percibieron su propia desnudez, ¿cierto? En Génesis 3. Pero también vemos en Génesis 3 que un efecto inmediato de la caída fue un miedo a acercarse nuevamente al Señor, porque se intentaron esconder de su presencia. Algo que ocurrió inmediatamente luego de la caída. Es decir, a partir de ese momento algo pasó en la naturaleza, en la esencia de Adán y de Eva. Y algo cambió en su relación para con Dios. Hubo dos cambios, en ellos, en su ser, en su interior. Y segundo, algo pasó en su relación para con el Señor. En cuanto a sí mismos, en el momento de la rebelión, ¿qué fue lo que cambió en ellos? Ese estado original con el cual habían sido formados y creados. Ese estado de inocencia y de justicia fue quitado. Ahora ya no tenían capacidad, facultad para obedecer al Señor. Lo que sí habían tenido antes de, lo perdieron, la capacidad. Y ahora también sus mentes, su corazón, sus afectos, sus voluntades fueron gravemente dañados y afectados por el pecado. Entonces ahí vemos una primera consecuencia de la caída. La pérdida de ese estado de justicia y de integridad. Pero lo segundo es la pérdida de la comunión con Dios, y ahorita lo vamos a ver en las Escrituras. Esa relación con Dios cambió, fue afectada drásticamente por la presencia del pecado. Y hermanos, no veamos esto como algo del pasado, de la antigüedad. Los efectos de la caída fueron trágicos, inmediatos, y lo peor de todo es que esto tiene que ver directamente con cada uno de ustedes y conmigo. No es algo pasado, tiene que ver con nosotros. Esta es nuestra historia, nuestra caída. Estamos hablando de la naturaleza con la cual tú naciste y yo nací. Estamos hablando del estado de tu alma para con Dios. Vayamos a Génesis 3, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Uno de los primeros efectos que tuvo la caída en el hombre, como vemos en este versículo, es la pérdida de la comunión con Dios, ¿cierto? Es como si en ese instante que se comió de aquel fruto,
esa relación con Dios se rasgó en dos. Se rasgó en dos. En ese instante. Prueba de eso, ¿qué fue? Que Dios, ¿qué hizo para con ellos? Los expulsó, los sacó o los echó, dice el texto, los echó del huerto del Edén. Pero saben, hermanos, ellos ya habían perdido la comunión con Dios incluso antes de ser expulsados del huerto del Edén. O sea, no era el lugar lo que los mantenía en comunión con Dios. Ya antes de ser expulsados estaban enemistados y distantes, estando en el Edén. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ya en el Edén se ocultaron de la presencia de Dios. En el Edén todavía. Vayamos a Romanos 3:23, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, sin duda, es uno de los capítulos más significativos de toda la Biblia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque allí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en Romanos 3 muestra varias cosas. Culpabilidad del hombre y universal, una culpabilidad total y universal. Pero Pablo lleva todo a ¿qué cosa? Al Evangelio. Es en Romanos 3 donde se nos dice que nadie será justificado para con Dios por medio de las obras de la ley, de la observancia de la ley. Es en Romanos 3 que se nos dice que esa justicia nos es dada por medio de la fe, por gracia, porque solo se da gratuitamente. Es en Romanos 3 que nos habla que esa salvación es solo en la redención que es en Cristo Jesús, es decir, en su obra suficiente, sustitutiva en nuestro lugar. Pero este versículo 23 lo resalto en este momento. No hay diferencia, dice el versículo anterior. No existe diferencia alguna entre judío o gentil, entre un hombre o una mujer, entre un niño y un anciano. ¿En qué sentido no hay diferencia? Todos han pecado, sin excepción alguna. ¿No es lo que dice la Escritura en muchos lugares? Ciertamente no hay hombre en la tierra, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. El mismo Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios, ni siquiera uno, dice Pablo. Juan dice lo siguiente, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo, se hace mentiroso y hace a Dios mentiroso. ¿Sí sabían que el que niega la depravación total del hombre dice que Dios es mentiroso? Todos han pecado en dos sentidos. En dos sentidos todos hemos pecado. En primer lugar, todos hemos pecado en nuestros propios corazones, en nuestras propias mentes, con nuestras propias manos, con nuestros pies, con nuestra lengua, con todos nosotros. Hablo de tus pecados y de los míos, que a propósito son innumerables. Piensa en esto, tus pecados son innumerables, como la arena del mar. Pero también en qué otro sentido somos hallados culpables, en que todos y cada uno de nosotros somos hijos de ¿quién? De Adán. ¿Quién no hay en la tierra que sea hijo de Adán? Hermanos, todos los hombres hemos pecado en el sentido de que somos descendencia de Adán, del primer hombre. Por eso es que cuando Adán cayó, cayó con él la humanidad entera. Todos caímos en él, ese es el punto. Claro, ese día Adán cayó él individualmente, pero también toda su descendencia, toda su posteridad.
De manera que somos culpables y pecadores en esos dos sentidos, por nuestros propios pecados individualmente hablando y porque Adán es tu representante y el mío. ¿Qué consecuencia trajo la caída del hombre? La caída de Adán. Romanos 3:23 dice destituidos. Por favor, presten atención a esa palabra destituidos. ¿Destituidos de qué? De la gloria de Dios. De Adán en adelante, todos sin excepción alguna, escuchen bien, nacen destituidos de la gloria de Dios y de su presencia. A partir de Adán, todo mortal nace en esa condición. ¿En cuál? ¿Qué significa destituidos? Significa separado de Dios, faltos de Él. Y atención a esto, destituidos significa en enemistad con Dios, pero algo que es más terrible aún, enemistad de parte y parte. No solo nosotros para con Dios, sino Dios para con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia dice que Dios está irado contra el impío todos los días. De manera que quiero hacer énfasis para que veamos cuál es la condición triste, lamentable y de miseria en la cual se halla el ser humano sin Cristo. Ahora es momento de resaltar unos minutos lo que acabo de mencionar. ¿Qué cosa? Que Adán sea la cabeza y representante de toda la humanidad. Cuando Adán cayó, él sufrió sus consecuencias individualmente, pero evidentemente pasó a toda su descendencia también. Por eso, cuando Adán cayó, nosotros caímos con él. ¿Qué significa eso en la práctica? Que ningún ser humano nace en el estado en que Adán fue formado antes de la caída. ¿Qué implica eso? Que después de Adán, luego de la caída, todo ser humano nace en ese estado de destituido de la gloria de Dios. Y yo quiero hacer énfasis acá en algo. Algunos podríamos decir lo siguiente: esto a mí me parece injusto. Alguien puede razonar así: es injusto que Dios me culpe a mí por un pecado que yo no cometí. ¿Por qué Dios obra así? ¿Por qué caímos en Adán? Allá él fue el que cayó. Hermanos y amigos, nosotros somos las criaturas y Él es el creador. Él estableció, oiga bien, estableció que Adán sea la cabeza de la humanidad. Es su autoridad, es su competencia, no la nuestra. Él, como dueño y creador de todo, hace sin preguntar nada a nadie, sin consultar nada a nadie. Pero hay algo más. Si nos resistimos a esta realidad de que Adán sea la cabeza de todos, ¿saben qué? Si vamos a luchar contra esto, entonces vamos a tener que luchar también con que Cristo sea la cabeza de su pueblo. Porque no podemos razonar, no, Adán cayó, esto no tiene nada que ver conmigo, pero Cristo sí es mi cabeza. ¿Por qué para una cosa sí, para la otra no? La salvación también nos es dada de la misma manera, por imputación, por sustitución, por representación, para que Cristo y su justicia perfecta te represente a ti y a mí ante el Padre, si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestras maldades. ¿Entendemos, hermanos, este punto? Si nos rehusamos a ser culpables en Adán, entonces también nos rehusamos a ser salvos en Cristo.
Así funciona, así Dios lo estableció. ¿Y quién somos nosotros, dice Pablo en Romanos, para altercar con Dios? ¿No somos nosotros barro y Él el alfarero? Vayamos a otro texto, un momento, hermanos, que nos sigue hablando de este tema. Es en Corintios. Abramos nuestras Biblias y ubiquémonos en el capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículo 20 al 22. Primera de Corintios 15, versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahorita vamos a ir a otro texto en Romanos 12, pero ¿qué quiero resaltar de este texto, hermanos? Acá se nos está presentando las similitudes que hay entre el primer Adán y el postrer Adán. La Biblia y Romanos nos habla que Cristo es llamado el postrer Adán. ¿Por qué? Porque la Biblia establece una conexión, una similitud entre estos dos, entre Adán y el Cristo prometido. ¿Qué nos dice este pasaje de Corintios? Por Adán entró la muerte al mundo, ¿cierto? Pero nos dice, por Cristo viene la resurrección de los muertos. Hermanos, lo dice claramente el versículo 22. En Adán todos mueren. En Adán todos mueren. En Adán todos caímos y eso es incuestionable. ¿Quién puede negar el pecado original en el cual ya todos nacemos? Quien lo haga, quien niegue el pecado original, está entrando en el terreno de la herejía. ¿Qué hace Roma, hermanos y amigos? ¿Qué hace el catolicismo romano? ¿Cuál es la doctrina de ellos cuando un bebé infante es bautizado? ¿Saben cuál es el razonamiento de ellos? Que ese bebé, cuando es bautizado, se le ha quitado su pecado original. Su naturaleza original es quitada y vuelve a ser el estado en el que Adán fue creado. ¿Lo notan? Pero para no ir tan lejos, dentro del cristianismo y dentro del protestantismo, se han levantado herejías similares que en última instancia tienen la intención de decir no, el hombre realmente no es tan malo como la Biblia dice que lo es. Ya vimos el primer punto. Pasemos al segundo. Ya vimos los efectos catastróficos que ha tenido la caída en el mundo y en la humanidad. Pero esto nos lleva a nuestro segundo punto. Preguntarnos y examinarnos realmente cuál es la condición entonces con la que todos nacemos luego de la caída. Y la respuesta a esta pregunta nos la enseña la Escritura. ¿Cómo define la Biblia la condición del hombre? El estado del ser humano. Con una sola palabra. Muerte. ¿Cuál es la condición de todo ser humano sin Cristo? Muerte. Muerte es tanto física, tanto espiritual. Y allí me quiero enfocar en el resto de tiempo que nos queda. Muerte física y espiritual. No puede ser de otra manera porque la Biblia dice que la paga del pecado es la que, hermanos, la muerte. ¿Es una exageración del pastor, del predicador? No lo es. Hay muchos que dicen, pero ustedes los cristianos o los bautistas, otra denominación, ¿por qué son tan negativos? ¿Por qué son tan pesimistas? ¿Por qué siempre ven lo malo del hombre? ¿Por qué no ven lo bueno que hay en el ser humano? Así se dice, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Es la palabra de ellos contra la palabra de Dios.
Ahora sí, Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán arrasó a toda su descendencia, y todos somos hijos de Adán. Si pudiéramos nosotros lograr establecer una genealogía, te aseguro, hasta la raíz, te aseguro a dónde te va a llevar esa genealogía. A Adán, ¿cierto? A todos nosotros tenemos eso en común en nuestro árbol genealógico, por decirlo así. Allá llegaremos, allá, a esa única raíz. Pero Romanos 5:12 nos dice que ese día que se comió el fruto prohibido, el pecado entró al mundo, por cuanto todos pecaron. Miren que vuelve a decir la misma palabra de Romanos 3 que leímos ahorita. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, acá vuelve a decir, por cuanto todos pecaron. Y claro, cuando entró el pecado al mundo, junto con el pecado entró la muerte. Y a partir de allí reina la muerte, y ha reinado la muerte, y reinará la muerte en este mundo. Por eso es que todos enfermamos y morimos. Por eso es que todos nos vamos a enfermar y a morir. Si es que el Señor no regresa, claro está, antes de que eso pase. Pero ambas realidades son ciertísimas e incuestionables. ¿Cuáles? Que el pecado pasó a todos los hombres y que la muerte pasó a todos los hombres. Porque por mucho que vivieron al principio, ¿quién fue el hombre más longevo de la Biblia? Matusalén, ¿cierto? Matusalén. No recuerdo ahorita, ¿tienen los años? 969. Bueno, el punto, hermanos, lo que quiero decir es que aún el hombre más anciano que ha vivido en este mundo murió, ¿cierto? Niños, jóvenes, y para todos nosotros, ¿quién puede asegurar que la muerte no está muy cercana a nosotros? ¿Quién lo puede asegurar? Dime, ¿qué garantía tienes tú que de aquí a un año estarás en este mundo? ¿Qué garantía tenemos? O ni siquiera un año, siquiera mañana, mañana mismo. O, o quién niega o quién puede decir que no, que esta sea la última vez que estaremos escuchando la palabra de Dios predicada. Pero incluso si no muriéramos ni mañana ni en un año, que llegáramos a 70, 70, 80 o 100 años, aún así va a pasar lo que dijo Salomón en Eclesiastés. Muy pronto la cadena de plata se quebrará y se romperá este cuenco de oro que es nuestro cuerpo, y el polvo volverá a la tierra y el espíritu a Dios quien lo dio. Pero ahora déjame hablarte de otro tipo de muerte que es tan real como la muerte física. La muerte espiritual. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. En vuestros delitos y pecados. Acá en este versículo vemos con claridad el estado espiritual del hombre caído, ¿cierto? ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? No solo murieron físicamente, sino que este texto nos dice que en otro sentido ya lo son, ya están muertos. Es más, nacieron muertos
aunque nacen con vida física, aunque su corazón late y bombea sangre, muerto espiritualmente, en delitos y en pecados. Esa es la realidad, mis hermanos. No importa cómo te sientas tú, eso no importa. No importa qué concepto tienes de ti mismo o cuán bueno creas que eres. No importa lo que el mundo diga acerca del hombre. Y ahorita recuerdo unas palabras que si uno, de Cristo nuestro Salvador, que si uno las medita y digiere, pasan escalofríos. Hubo un momento donde un discípulo se acercó al Señor y le dijo: Señor, te seguiré, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Ustedes se acuerdan lo que le respondió el Señor? Terrible, aterrador. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué estaba diciendo Cristo allí? Que todos esos que estaban allí enterrando a ese muerto estaban tan muertos como Él. Este mundo, iglesia, que nos rodea es como un valle de huesos secos y muertos, como lo vio el profeta Ezequiel. Y esos huesos secos y muertos solo pueden ser vivificados por el Espíritu de Dios y por el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Por nada más. ¿En qué sentido el hombre está muerto espiritualmente? En todos los sentidos. El ser humano no está parcialmente caído, no está caído a medias, muerto. La corrupción es total y completa, total y completa. Eso es lo que algunos llaman la depravación total del ser humano, la corrupción total del hombre. Esa es la gran pregunta. ¿El hombre está qué? ¿Cómo? ¿Muerto o está enfermo? Veamos algunos versículos para ilustrar, para que nos enseñe que la corrupción del hombre es total. Por ejemplo, vayamos a Tito en el Nuevo Testamento. Después de 2 de Timoteo está Tito capítulo 1, versículo 15. Tito 1, 15. Las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Y miren lo que dice luego. Pues hasta su mente y su conciencia están como corrompidas. Miren que la Biblia misma usa el término corrompido. Nosotros debemos entender, iglesia, que la caída de Adán no dejó al hombre enfermo, muerto. ¿Saben cuál es el mayor problema del ser humano? Y que quizás sea el mayor obstáculo para que una persona crea en el Evangelio y reciba el Evangelio. El mayor obstáculo es que el hombre se cree justo y bueno a sí mismo. Allí radica el problema. O por lo menos, o bueno, si afirma que no es bueno, por lo menos razona, bueno, si algo no soy tan malo como los demás. O que después de todo no somos tan malos como la Biblia nos lo está diciendo. Y el mundo nos va a decir otra cosa y nos dice otra cosa, pero el punto es ese, ¿a cuál voz escuchamos? ¿La voz de Dios en su palabra o la voz del mundo? Claro, el mundo nos va, por eso le llamamos humanismo, ¿cierto? Pero ¿qué dice la voz de Dios en su palabra? No hay justo ni aun uno. Lo que quiero decir es que Dios dice algo diferente a lo que el mundo dice o a lo que nosotros solemos pensar de nosotros mismos. Dios dice que todo pensamiento del hombre es de continuo solamente al mal. Dice en Génesis que vio Dios la maldad del hombre y que era grande en la tierra. Pregunto, ¿qué diferencia hay en nuestra generación a la del diluvio?
Hermanos, lo mismo. Cada día de este mundo sale un hedor putrefacto de muerte. ¿Y saben cuál es la fuente de ese hedor? El corazón del ser humano. El corazón. ¿Saben qué dice Dios? Que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre y perverso. Jeremías 17:9. Perverso. Perverso. Pero no, nosotros insistimos en minimizar el pecado, en minimizar su maldad, en minimizar la culpabilidad. Pero la Biblia en esto no habla en puntos grises. Nuestra corrupción, la corrupción del hombre no es parcial, es absoluta y total. Cuando Adán cayó, su mente se nubló. Y luego de Adán todos nacen en tinieblas, con una mente entenebrecida, no con la mente de Cristo. Con conciencia, sí, pero Tito nos dice una conciencia corrompida. Hermanos y amigos, el corazón del hombre se ha envanecido, su mente se ha entenebrecido. Eso somos, el ADN del ser humano es eso, la esencia misma. La necedad está ligada a nosotros. La rebelión hace parte de la esencia del ser humano, de su naturaleza más profunda. La Biblia dice que el ser humano ama la inmundicia, que están llenos de concupiscencia, que están atestados de toda clase de maldad, que son esclavos a todo tipo de vicios y de pecados, y de deleites y de pasiones. Vamos un momento a Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice después? Ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí notan lo que está diciendo este texto? El hombre no puede agradar a Dios. Hay una incapacidad. Primero es eso, capacidad, pero aparte la voluntad también. Cristo dijo, vosotros no queréis venir a mí, dijo el Señor en Juan 5:40, no queréis venir a mí. Capacidad y voluntad caídas. Aman las tinieblas más que la luz. Por lo tanto, dice Romanos, que toda boca se cierre y que todos queden bajo el juicio de Dios. Esto somos, hermanos y amigos. Esta es la realidad, y que el viento se lleve lo que las demás personas piensen y las opiniones de este mundo. Este es el diagnóstico, el veredicto, la radiografía que ha hecho Dios y que hace Dios del ser humano. Y muy en el fondo sabemos que es así, aunque nos resistamos. Todo el ser humano, su parte material e inmaterial, está caída, sujeta al pecado. A menos que Dios intervenga amorosamente y poderosamente, esa naturaleza nunca podrá ser cambiada. Eso es el nuevo nacimiento. A no ser que Dios intervenga amorosa y poderosamente. Leo otro texto rápidamente. Efesios 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Otro texto más que describe la naturaleza del ser humano, su naturaleza pecaminosa. El ser humano sin la gracia de Dios, ¿cómo anda? En la vanidad de su mente, con una mente oscurecida, con un corazón endurecido.
Y noten lo que dice ese pasaje de Efesios. Han perdido toda ¿qué? Toda sensibilidad. Han perdido toda sensibilidad. Su alma es ajena a Dios. Y solo para recordar un texto, para que veamos que no es una exageración, fue Isaías quien dijo lo siguiente hablando de la naturaleza del ser humano. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él. ¿A quién se está refiriendo? Al hombre. No hay en él cosa sana, dice Isaías, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1 del 5 al 6. Es decir, no hay en el hombre en sí mismo nada bueno. Solo concluyo con lo siguiente. Iglesia, tengamos cuidado de no dejarnos influenciar por este mundo. Recuerda que el mundo siempre nos va a decir cosas opuestas a las Escrituras. Y no hay mejor manera de que el enemigo aparte al hombre de la luz del Evangelio que haciéndole creer que el hombre no es tan malo. Y si esto es así como lo es, entonces piensa en esto: qué obra tan maravillosa y tan poderosa es la salvación y el nuevo nacimiento. Si la muerte es así de terrible, la muerte física y espiritual, cuán grande y poderosa es esa salvación. Cuán grande poder hay detrás de ese: vosotros estabais muertos, pero ahora tienen vida. Como el hijo pródigo ante su padre. ¿Se acuerdan qué dijo el padre cuando llegó el hijo pródigo? Este que estaba muerto ha sido vivificado. Perdido y ha sido hallado. Destituidos de la gloria de Dios es la condición de todo ser humano que se halla sin Cristo. Si tú eres creyente, quiero que pensemos en algo. Recuerda que esta fue tu condición por muchos años. Por muchos años estuviste destituido de la gloria de Dios y enemistado con Él. Recordemos pues con gratitud de dónde el Señor nos ha sacado y cuánto nos ha perdonado. Recuerda que una vez estuviste muerto y has sido vivificado. Y si aún estás sin Cristo, el llamado del Evangelio es venir a Él en fe y en arrepentimiento. Y si venimos a Él, ciertamente seremos vivificados, porque Él ha prometido no echar a nadie afuera. Oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias. Sé que estas cosas no nos resultan agradables a nuestros oídos y a nuestra carne. Muy en el fondo desearíamos escuchar otras voces que alimenten nuestra autoestima, nuestro ego y nuestra soberbia. Pero no tenemos a nadie más a quien ir, sino a ti y a tu palabra. Y además, muy en el fondo de nuestro corazón, sabemos que estas cosas son así. Oh Señor, hoy te damos gracias por la gran obra de la salvación. Qué obra tan poderosa para vivificar y dar vida a huesos muertos. Ayúdanos a recordar con gratitud la gran obra que has hecho en tu pueblo, pero también ayúdanos a lamentar la triste y la terrible condición de quienes están a nuestro alrededor y se hallan sin Cristo, y que esto nos lleva a clamar para que tú tengas misericordia. Ayúdanos, Padre, a reflexionar en todo esto
a humillarnos, para que a su vez seamos llevados a la gracia que es en Cristo Jesús. Amén y amén.